A Giancarlo Quadrisi. ¿Cómo estás? Bien, bien, perdón, hay que interrumpir, pero bueno. No, por favor, Barrio Almafuerte. Ahí está. ¿Barrio Almafuerte? No, Barrio Almafuerte es Villa Calito. Es el que está al lado. Este, Y los monobloc tienen los otro monobloc nombre que no. tienen complejo 16, 17, Ahí está. 15, o sea, depende de qué grupo de monobloc tienen nombre de complejo. Nombre de Los complejos complejo. le dicen 15, 16, 17, o sea. Bueno, ahí estamos Bueno, para es lo contarle a que la se gente. conoce como los monobloc. Claro, que está justamente cortado, y que está complicado el tránsito ahí bastante para que lo sepan. Exactamente, sí, son los complejos de los números que vos estás diciendo. Bueno, otras cuestiones que pasan también y tienen que ver con la columna de salud de Giancarlo, que aquí tocamos distintos temas de la salud integral, ¿no? De las personas, es que el 10 de septiembre fue el Día Internacional de Prevención contra el Suicidio. Es un día internacional. Esto para aquellos que conocimos, personas que pasaron por eso y ya no están más, siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Nos llama mucho la atención. Y es importante poner un día exactamente para eso, para llamar la atención, para animarnos a conversar de un tema que es muy, muy difícil de conversar, un tema que, como gran parte de los temas quizás tabú, digamos, ¿no? Tienen como tenemos como esta tendencia a evitar el tema, para que no aparezca. Como cuando uno es niño y piensa que hay un cuco en la habitación, entonces se tapa con la sábana. Y si hay un cuco no lo veo, ¿no? Bueno, Pero el cuco está igual, el que no lo ves sos vos, exactamente, ¿no? ¿no? Taparse los ojos no evita el problema. Pasa mucho con la sexualidad, digamos, hemos escuchado mucho el tema de, bueno, no le hablen de educación sexual a mis hijos porque eso genera mayor promiscuidad. No hablemos de suicidio porque eso incentiva a la población a... Y claramente, digo, si no lo hacemos bien, si lo hacemos de un modo en el que no transmitimos información adecuada, probablemente sí. Pero claramente, si no lo hacemos, ahí sí es donde está confirmado, si no lo hacemos, aumentan los riesgos y se disminuyen las posibilidades de evitar esto que es tan doloroso, tan terrible, tan misterioso e inexplicable. Digo, misterioso e inexplicable para la persona a nivel individual, digamos, para la persona que, como decís vos, sobrevivimos de algún modo a Sí, una... al que se fue y te quedás como o con la culpa o preguntándote por qué, ¿Qué ¿no? podría De haber alguna manera, aunque vos no hecho? tuviste nada que ver, que yo, ¿qué podría haber hecho para? Mirá ¿Qué lo que no te digo, aunque hice? fue el ferretero que te caía bien, que cada tanto comprabas ahí en la avenida, decís, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Viste? Y a veces, no digo en los casos, digo, sí, porque hay algo que tenemos que tener en claro, es esto, digo, lo mejor es tomarlo exactamente como algo que está multideterminado y que no depende de que se haya peleado con tal persona, que no le haya contestado yo aquel día, que no haya, sino de múltiples factores de los que nunca sabremos, porque efectivamente la persona Se lo llevó ya no consigo, está para obvio. decirlo. Pero que si uno no conversa del tema, o que aumentan las posibilidades, digo, y es muy importante para esto tener cierta apertura, digo, ¿no? Cambiar la narrativa. Ahí estamos. En primer lugar, la pregunta que se me viene a la cabeza ¿es un tema tabú el suicidio? Es un tema tabú, que, como te digo, entra en la categoría de no hablemos del tema para no despertar el asunto, para no despertar la inquietud de la persona que está pensando animarla a hacerlo. Ahora, es tan viejo como la humanidad, ¿no? Sí, tenemos varios registros, digamos, en textos sagrados. Fue una conducta que tuvieron los pueblos originarios en la colonización, muy Absolutamente. fuerte. Para, Eh, de preservación era, ¿no? Una conducta de preservación, de no ser esclavo, de no ser justamente diezmado, sometido, antes que ser esclavo, sometido, diezmado, incluso otros pueblos, no solo acá los pueblos originarios en Abya Yala, en América Latina, sino en la historia, ¿no? Los celtas con los romanos, o sea, degollándose a sí mismo para que sus hijos, o los griegos, que no sean esclavos de los persas. digo, es algo que es inherente a la humanidad, Mm. pero que en estos momentos sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Está muy asociado a muchos otros problemas, que también, quizás menos ahora, pero no dejan de ser tabú, digamos,
estoy hablando de la salud mental en general, ¿no? 20, 30 años atrás, cuando yo empecé a ejercer como psicólogo, ir al psicólogo seguía siendo producto de estigma, digamos, que la gente lo hacía en voz baja y se metía en el consultorio viendo si lo habían visto o no lo habían visto. Ahora está como bastante más abierto, pero Es no verdad. deja de ser la locura, la depresión, las distintas conductas difíciles de conversar, ¿no? Y es uno de los principales obstáculos para que esto que muchas veces se produce de un modo, insisto, para mí misterioso, quiero mantenerlo ahí, para no definir, ¿no?, qué es lo que lo produce, porque no lo podemos definir, pero que muchas veces tener alguien con quien hablarlo, alguien que escuche atentamente lo que estoy diciendo y que si escucha a alguien que dice cosas que hablan de una tristeza, de ganas de no vivir, de, bueno, darle atención, ¿no? ¿Por qué la persona siente que no hay salida? Ahí es donde digo que es mejor conservarlo como un misterio, porque cuando uno tiene la posibilidad de, no con las personas que pasaron al acto, digamos, y cometieron el suicidio, sino con las personas que lo intentaron, muchas veces las causas nos parecen banales y de lo más variadas. Y ahí sí es donde yo creo que hay que animarse a hablar. Mudas, quiero decir, son ideas que están en la mente de la persona, que la van llevando, elucubrando, masticando, rumiando, y que si no salen a la luz en la conversación con otra persona, muchas veces pasan al acto, ¿no? Me pasó, voy a contar, en Ujú. la esquina de mi casa, soy vecino de mi barrio, vivo hace mucho tiempo en el mismo lugar, así que hablo con mucha gente Sí. a la cual conozco, le tengo cariño, pero no conozco con profundidad porque hablamos cada vez que no. En la En la calle, calle. ¿cuánto está el dólar? ¿Qué Y calor que estaba ahí hace? esperando cruzar la avenida en el semáforo. Mm. Uno de estas personas conocidas me saluda, lo saludo. Pero como no estaba el semáforo abierto, me quedé un rato ahí. Aprovechó que me quedé un rato ahí y se me acercó a conversar. Hablamos dos o tres cositas por arriba hasta que finalmente me lo dice. Me dice algo que me pareció como muy paradigmático, ¿no? Me dice que no sabe qué le pasó, pero que le vino la idea, le estaba dando vuelta la idea, y ya estaba dirigiéndose al fondo de la casa Oh, para hacerlo, y pasa por la habitación de los hijos, los ve a los hijos y ahí se detiene, pero me comparte esto, digo, pudo compartirlo, ¿no? En la medida en que pudo compartir esta idea pierde este poder de ser muda, digo, mm. ¿no? Lo que le S- había pasado a él es que no s- lo había hablado con nadie. Ser muda, pero hacer mucho ruido internamente, ¿no? Exacto. Que como comenzar a crecer y a crecer internamente. Y a ocupar un lugar que hace que, si no hay una palabra que intervenga en el medio, si no hay alguien con quien pueda hablar, puede pasarse al acto así, Sí, sin más, y el otro queda como un misterio. Para él mismo parecía, lo comparto porque para él mismo aparecía como un misterio lo que le había pasado, esta idea que se había apoderado de él, digamos, y que afortunadamente, dos cosas, ¿no? Digo, pudo empezar a conversarlo, después, bueno, lo orienté para que converse del claro. tema, y pudo ver a sus hijos y detenerse ahí. Ahora, si no hubiese pasado en ese momento por ese lugar, probablemente hoy estaríamos lamentando esta Sí. pérdida, ¿no? Sí, y es muy importante esto porque muchas veces uno dice, che, pero te imaginaste que fulano o mengano, pero el famoso tenía todo, dos hijos, vos lo decías recién, la casa, viste, de fin de semana, trabajo, no importa, la persona estaba pensando en otra cosa que tal vez no le dejaba ver todo eso. Se emitió un informe, más que interesante, y esa es la noticia que vamos a analizar aquí, acerca de distintas herramientas. Una de las primeras es esto, hablarlo, ¿no? Por eso le preguntaba, che, ¿es tabú? ¿Cómo se aborda? ¿Bajo qué parámetros y cuáles son, digamos, un poco las, eh, no diría tips, porque no me parece lo más correcto, sino como las líneas a seguir en este caso? Bueno, esto digo, me parece sí que es una noticia, es una muy buena noticia en la medida en que la Organización Mundial de la Salud emitió un documento, Vivir la Vida, que nos da muchas herramientas para las personas que estamos trabajando, ya sea aquí en medios de comunicación, Ujú. digo, la comunicación de estos eventos es clave.
ya sea para esto que estamos haciendo ahora, animar a las personas a conversar, a hablar, a preguntarle si alguien escuchó que dijo algo que le sonó, hablarlo abiertamente, preguntarle, che, pero vos ¿alguna vez pensaste en hacerte daño? ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida? Bueno, eso es muy importante, esa intervención, animarnos a preguntarlo Sí, abiertamente es muy importante, porque bien. exactamente rompe este silencio que hace que la idea crezca sola en la cabeza y pase al acto sin pasar a la palabra, Che, ¿no? esto que está diciendo Giancarlo, che, a vos te hablo, que estás del otro lado, eh, pensá que si en algún momento tuviste esa idea, podés hablarlo, que hay lugares, que hay guardias, que hay gente, y que no te van a tratar como loco, sino por el contrario, te van a ayudar. Como loco vas a estar si no lo conversás, si no lo decís. Exactamente, ¿no? Me hiciste recordar a un compañero docente que había estado muy sensibilizado por un intento en su situación laboral, de un estudiante, y a partir de ese día nos preguntaste, ¿cómo estás? ¿Estás Mm, bien? ¿En serio estás bien? claro, ¿O es mentirita que estás bien? claro. Eso que parece algo muy sencillo tiene que ver con cambiar la narrativa, de ponerlo como un tema de salud pública, uno de los temas de salud pública más importantes a nivel global, una de las principales causas de mortalidad. En el informe anterior sobre salud mental, si bien se redujo la mortalidad por suicidio en las distintas regiones, en nuestra región de nuestras Américas no se redujo, Claro. estamos muy complicados. Y el documento nos brinda, como decías vos, no tips, pero sí orientaciones y pilares, habla de pilares ¿Cuáles son que esos no son pilares? pilares que se pueden construir a nivel individual, que requieren una sociedad, un Estado, una nación que lo haga. Por ejemplo, poder analizar la situación, tener información de calidad de con qué medios, con qué frecuencia, en qué lugares, ¿no? Cuál es la epidemiología de la situación, Mm, es clave. Por ejemplo, en algunos lugares de Asia se detectó que los fertilizantes y los pesticidas eran utilizados con este fin y se redujo el acceso a los pesticidas, se lo controló, y eso tuvo muy buen impacto en la reducción de causas, ¿no? claro. La colaboración multisectorial, esto es clave, si nosotros pensamos que es un problema de salud nada más, estamos complicados porque no vamos a tener a la comunicación, por ejemplo, que Mm, cumple un rol central, no solo para difundir, sino cuando esto sucede, para ver cómo lo difunde, ¿no? Si fue una persona famosa, qué tantos detalles da, sobre qué da los detalles. Esto muchas veces entra en un juego morboso de que, yo tengo la primicia, lo voy a decir, y esto genera conductas muchas veces de imitación que son muy complejas. Esto que estás diciendo es muy interesante, nos lleva a otro punto de madurez y profundidad en la conversación, porque la reproducción de la noticia y la reproducción del hecho muchas veces suele tener esta situación de se suicidó fulano de tal y el actor que lo comete, específicamente el protagonista de ese hecho, a veces es referenciado y dependiendo qué ligazón vertical, por decirlo de alguna manera, tenga con Eh, su gente, ¿no? Alguien puede decir, es una solución. Si lo hizo él, uh-huh. ¿no? ¿Viste? X cantante famoso, no sé qué. Bueno, yo lo admiro mucho. Si él no pudo con todo lo que tiene, bueno, evidentemente puede ser una salida para mí también. Esto ha pasado, ¿no? Recuerdo el caso de Cynthia Rose. Uh-huh. No sé si lo No, recordás. no recuerdo. El caso de Cynthia Rose es el caso de la chica que se suicidó aquí en Argentina porque sus padres no la dejaron ver a los Guns N' Roses cuando vinieron. Ahora que me lo decís, me Y en vino a la su mente. carta escribió Cynthia Rose. Así, Cynthia Rose, como si fuese de los Ah, Guns N' Roses. claro. Nada, tremendo porque no la habían dejado ir a ver a su ídolo y bueno, viste, es un tema que a uno le llama mucho la atención. Y que hay que ver cómo llamamos la atención en relación a eso. Es difícil, esto me imagino que habrá tenido mucha repercusión. No suele haber tanta repercusión cuando se dice, bueno, tal persona famosa tuvo problemas de salud, tuvo una depresión muy importante y ahora se está recuperando gracias a... De esas noticias no tenemos muchas, pero Es son muy verdad, importantes es verdad. en la medida en que pone la comunicación de los padecimientos subjetivos, mentales, como algo que que nos pasa a todas las personas,
como algo que además tiene tratamiento y que tiene solución, digamos, que se puede transformar la relación. Yo digo, el tema de la colaboración multisectorial es clave, luego vamos a hablar un poquito más, por ejemplo, qué rol tienen las escuelas, qué rol tienen las universidades. Bueno, no podemos pensar que es un tema de salud, nada más. Totalmente. Te hago una pregunta Sí. al respecto de América Latina, porque vos decías que acá no mermó el tema del suicidio. En las Américas. En las incluye, Américas. porque la división de la Organización Mundial de la Salud incluye las Américas. Ok, enteras. incluye zona norte también, digamos, las Exacto. Américas del norte, la América del Norte, y también incluye, digamos, lo que sería Mesoamérica, América Toda América. Central. ¿Tiene que ver también la presión social, el trabajo, la exclusión? Tenemos distintas situaciones, ¿o no? Sí, hay, por ejemplo, y esto en relación a el análisis de la situación, identificar cuáles son los factores. En este documento, Vivir la Vida cuenta, por ejemplo, en algunos países de Asia, si no me equivoco, Corea del Sur, donde, o en la India, donde las cifras se activaban muy fuerte en la época de parciales, Mirá, exámenes, ¿no? Hablando del rendimiento. tremendo. Entonces, una de las soluciones que encontraron a partir de analizar estos datos es que pongan un examen más recuperatorio. No, Que en las universidades nosotros nos reímos, pero no. haya un examen recuperatorio más, una fecha más, y esto redujo notablemente la cantidad de eventos suicidios. que se producían en la fecha en la que tomaban exámenes. Imagínate si la presión social, esta idea de ser lo que nos muestran ciertas realidades que tenemos que ser, y que nuestra vida se juega ahí, ¿no? Algo que también La recuerdo. identidad que hablabas de Rose, digo, ¿no? Como su Lo estoy, identidad mirá, se jugaba ahí. vos mirá la compu, ¿ves? Lo estoy buscando acá, el tema de ella, porque hay una nota de La Nación muy interesante que encontré acerca de las declaraciones de la época cuando vinieron los Guns N' Roses. Quien les habla, con 42 años, pidió para sus 10 años de la comunión el disco Apetito por la Destrucción. Y mi madre me dice, ese que tiene las calaveras en la cruz, vos querés de regalo, Cristian, pero estás tomando la comunión. Yo quiero Apetito por la Destrucción de los Guns N' Roses y punto. Y claro, fue el regalo que me hicieron. Me hicieron ese regalo con otra cosa más, pero yo quería ese disco. Punto y aparte, me volvía loco con los Guns N' Roses y así mucha gente, que bueno, una banda increíble, pero nombrábamos el caso de esta chica, obviamente, que decidió terminar con su vida. Estoy buscando un poco. Tenía 16 años, se suicida con un revólver que guardaba en su casa. El padre acto seguido agarra la misma arma y se mata también. Bien. Esto ocurrió aquí Esos justamente. son los que Guns son N' Roses, complejos tragedia de comunicar. familiar. Son los detalles muy, muy difíciles de comunicar, ¿no? ¿Sabes qué pienso también, Giancarlo? En los veteranos de Malvinas. Cuando decís suicidio, a mí se me puso la piel de gallina por los veteranos de Malvinas, porque la película Iluminados por el Fuego, protagonizada por Gastón Pauls, tiene detrás este tema. De todos los que se suicidaron, muchos se suicidaron de los que vinieron de Malvinas. Que no pudieron, digo yo, con mayor respeto y humildad, con el trauma, con lo vivido, ¿no? Con la falta de reconocimiento del trauma y lo vivido, ¿no? Además, eso claro. también fue un factor muy importante, por eso es importante reconocerlos, por eso es importante que tengan su reconocimiento y su acceso también facilitado a distintos servicios, ¿no? Porque una cosa es vivir un trauma, otra cosa es que ese trauma no tenga sentido. Cuando nosotros logramos que el trauma empiece a tener algún sentido, la situación se cambia. Y el sentido empieza cuando podemos comunicarnos con el otro, ¿no? Cuando podemos empezar a abrir y que eso se ponga en juego de palabras, digamos, y no pase a las acciones, ¿no? Mirá lo que te voy a contar. El dato de Inglaterra, de BBC, dice que murieron más ingleses que se suicidan posterior a la guerra de Malvinas. The South Atlantic Medical Association, con la BBC, 264 suicidios se estiman y 255 cayeron en guerra. Ustedes saben que nuestros fueron muchos más, ¿no? Pero los porcentajes también fueron los porcentajes son similares. sea, Tremendo. tremendo.
O sea, tampoco hay reconocimiento por más que sea primer mundo, digo, serán otras las causas, no sé. No, y ahí el reconocimiento es mucho más difícil porque una cosa acá es defender la patria, digo, hemos logrado en cierto sentido darle un reconocimiento, otra cosa es ir a un país que no tenemos mucha idea dónde queda ni qué sentido tiene que vaya ahí, ¿no? Que claro, que lo dijiste, ¿eh? Porque había tipos entrenados para decir, sí, yo soy del ejército británico, y otros que dijeron, ¿qué hago acá? De los ingleses estamos hablando, no de los chicos argentinos, que nuestro mayor respeto, por supuesto, y todo, porque también al pibe que estaba en Formosa y lo mandaron a Malvinas dijo, ¿qué hago acá? Pero al inglés que estaba allá también dijo, ¿qué hago acá? Claro, pero por lo menos Al mismo acá tiempo. seguía siendo la misma patria, ¿no? Claro, Lo sí, que sí. en algún momento fue un significante muy importante, ahora está quizás un poco en duda que es una patria, pero sigue siendo algo que nos da identidad y Total. nos da sentido a la vida, de vivir la vida, ¿no? Vivir la vida en este documento. Seguimos con el documento. Algunas cositas más. Dale. Sensibilización y promoción, un poco lo que estamos haciendo acá, para poner en la agenda, digamos, la necesidad de que esto sea un tema que se aborde multisectorialmente, con información clara, que estemos atentos, digo, como decisores políticos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, básicamente Ministerio de Salud sobre todo. Desarrollo de capacidades entre nosotros, digo, por ejemplo, las personas que estamos en medios de comunicación, pero también en la formación de grado en las universidades y también en todo el sistema de salud y el sistema educativo, desarrollar capacidades para esto que decíamos, para animarse a cambiar la narrativa, a tener una comunicación asertiva, empática, donde escuchamos, donde orientamos, donde vemos dónde se puede hacer. Y acá me quiero detener un poquitito más, ¿no? En relación a los pilares, hay dos más. El financiamiento, claramente sin financiamiento específico para salud mental, por ejemplo, para educación integral, por ejemplo, para epidemiología. Esto no se puede hacer, digo, no hay manera que un privado se le ocurra intervenir en esto, no hay manera que sea factible esto, ¿no? Y vigilancia, monitoreo y evaluación para, por ejemplo, cuando vemos que, como decía hace un rato, digo, que si ciertas fechas y ciertos métodos son los que tienen mayor impacto, bueno, hay acciones que podemos hacer muy simplemente, como por ejemplo poner un examen suplente o limitar el acceso a los pavada venenos, parece, digamos, ¿no? Pensándolo así, ¿no? O facilitar el acceso a los servicios de salud, ¿no? Digo, claramente, años atrás, cuando veíamos el tema de la depresión, una de las formas más fáciles de abordar la epidemia que hay de depresión es facilitar el acceso a una primera escucha profesional. Claro. ¿No? Que sea fácil, que no tenga que andar sacando turnos con la obra social, que sea algo relativamente sencillo. Tener una primera escucha rápida, lo que es un problema que no estamos resolviendo porque, según los últimos análisis que compartimos, la primera escucha a veces tarda más de un mes. Epa. Y estas son ideas que es un montón. Hay que abordar en el momento, ¿no? Pero espera, es un montón, ¿no? Supongo que cualquier persona del otro lado que nos está escuchando, o a priori si le preguntás a alguien, alguien que está en peligro, que piensa en suicidarse o que se le ocurrió, lo dejás 2 semanas solo con esa idea. Claro. Porque aparte hay un montón de factores, la soledad, el desempleo, el no reconocimiento, traumas que pueden estar de hace mucho tiempo, el bullying, ¿no? También otro tema. La soledad, un tema que hemos abordado, digamos, y que claramente, digo, bueno, muchas veces ni siquiera es una escucha profesional, como decía el caso de mi vecino, que me vio, que pudimos hablar y que pudo empezar a ponerle palabras a esto. Este vecino no lo había conversado con nadie. O sea, lo habló conmigo. ¿Por qué lo habló con vos? Me atrevo a preguntarte, ya que tocaste el tema, porque sabe tu profesión, digamos. Claro, yo creo que sí. Bien. Que tengo cara de psicólogo. Pero aparte de esto, fue algo que lo dudó un segundito y se acercó. Dijo, voy a charlar con este que me cruzó en la esquina. Claro. Pero digo esto, tener, este vecino era una persona que tenía la confianza como para charlar conmigo. Digo, poder conversar con alguien es fundamental. Estos son los pilares de vivir la vida. Y después intervenciones clave basadas en la evidencia y, bueno, como lo dije, limitar el acceso a los medios de suicidio, interactuar con los medios de comunicación de un modo responsable, detectar a tiempo a todas las personas afectadas. Esto también es muy importante cuando se produce un evento o un intento de evento. Es muy importante lo que se llama la posvención, ¿no? Digo, si pasó algo en un colegio, es muy importante que nosotros tomemos a todo el colegio como un sujeto de intervención y podamos generar en esa escuela, en esa institución educativa, espacios para conversar de lo que pasó, pero sobre todo para qué es lo que necesitan para vivir la vida, ¿no?
Esto Y es ahí muy voy a lo importante, último, ¿eh? si Sí, tenemos sí. algunos minutos. No, sí, decilo, sí. Porque es el desarrollo de aptitudes para la vida de los jóvenes. Los jóvenes es clave por distintos motivos. Sabemos que gran parte de los padecimientos mentales inician en la adolescencia y en la juventud, aunque lo veamos luego, aunque la persona llegue al hospital o al consultorio con una problemática de salud grave a los 20 y Sí. pico, esa problemática la rastreamos y a los 14, 12, 13 empezó, y si hubiésemos abordado la situación en ese momento no hubiese llegado al momento crítico. Ujú. Este, y además es donde empiezan a modificarse las curvas, digamos, epidemiológicas, ¿no? Yo lo he visto muy claramente en los varones, los adolescentes varones, la morbimortalidad, la mortalidad, vamos a decirlo en una palabra, de niños es muy, muy semejante hasta los 12 años, 12, 13 años, donde los varones empiezan a tener mayor frecuencia de muerte, entre otras cosas, Por por el suicidio. suicidio, ¿no? Donde en los varones se da directamente como un hecho consumado y no como un intento. En las mujeres, digo, esto siempre digo, cada 4 suicidios en varones tenemos un intento de suicidio, cada 4 intentos de suicidio en mujeres tenemos un suicidio. Es decir, en las mujeres hubo capacidad emocional de comunicar esto y de hacerlo de modo tal que quede como intento. En los varones no hay esta mediación frecuentemente y los medios son mucho más eficaces. Yo digo, hay ahí algo en lo que tenemos que hablar. Ahora, ¿se trata de ir a las escuelas a hablar de suicidio? No, se trata de hacerlo eso entre los profesionales que trabajamos en las escuelas, para que estemos atentos a escucharlo. Sí, en los adolescentes y en las escuelas, cuando sucedió el evento, como lo que se llama la posvención, digamos, las personas que están cerca. Ahora en las escuelas lo que tenemos que trabajar, y esto es lo que quiero comunicar, porque cuando trabajamos el tema de educación sexual integral también aparece como demanda de la población, es decir, bueno, así como logramos poner el tema de la educación sexual como un tema de agenda en las escuelas, con mayor o menor éxito, Sí. es muy importante que podamos trabajar el tema de la salud mental. Es muy importante, sí, la salud mental, porque sin salud mental no hay salud integral. Exacto, y como salud, exactamente, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos No como para...? el ir al psicólogo. Y Es no como como que suena de enfermedad, otra manera, ¿no? no como Sí, sí, enfermedad, no sí. como decir, bueno, si ustedes tienen depresión, charlemos, no. ¿Cómo hacemos para conversar con adolescentes y jóvenes en su medio educativo para que identifiquen cuáles son las cosas que le hacen bien? Para que tengan capacidad de respirar con atención, de enfrentar una crisis de ansiedad, de identificar cuando están evitando algún problema y qué pueden hacer para no evitarlo y afrontarlo. Ujú. ¿Cómo pueden hacer para tener mayores habilidades emocionales para registrar qué emociones tienen y comunicar esas emociones? Porque si las emociones son de alegría, bueno, está bien. Sí, por lo general uno las demuestra. El tema es Ahora, cómo sacar la tristeza o expresar la tristeza. Nadie está, digamos, obligado a sentir de tal o cual manera. Pero sí es claro que si se guarda todo eso, es como que se llena el tacho de basura, ¿no? Y uno ve que cuando se llena el tacho de basura, la basura se cae para se afuera. cae para afuera, Sí. exactamente. Y vemos, otra vez en varones, es muy frecuente que la depresión se manifiesta no tanto como tristeza y estar tirado por ahí, sino como agresión, ¿no? Como Totalmente. violencia. Entonces digo, es muy importante que generemos espacios para que vivir la vida tenga sentido, Te ¿no? propongo algo porque me parece, estamos bien de tiempo hoy, hicimos una columna un poco más extensa, pero lo habilita el documento, que lo podamos también traer en una nueva columna, por ahí el próximo lunes, ¿no? Y ver también si lo relacionamos con otro tema, pero se puede hablar un poquito más de esto y sobre todo teniendo en cuenta las y los adolescentes, las crisis que tienen, nombraste algo clave, ansiedad, Depresión, rechazo, violencia. depresión, que cuando te agarran esa época vos pensás que es el fin del mundo, que la vida, viste el famoso te querés comer el mundo porque tenés 20 años, te das cuenta después cuando tenés 30 y cuando tenés 40 te das cuenta que tenés 30. Esto es así. Te propongo, Cristian, si la semana del próximo encuentro Lo retomamos cerramos. esto, pero desde un punto de vista de algo que me parece interesante, que es
El FOMO, le dicen los chicos, el ¿Qué es esto? Fear of Missing Out, Ah, como se mirá. diría en inglés, el Sí, sí, miedo a sí. quedarse afuera, que tiene mucho que ver exactamente con el sentido que le damos a la vida y con la capacidad que tenemos y que vamos construyendo de entender que elegir no es elegir todo, sino que es elegir algo y que es perder otra cosa, ¿no? Qué interesante esto, A ver ¿eh? si le podemos dar una vueltita por Fear ahí. of Missing Out. FOMO. FOMO. Muy interesante. Gracias, Giancarlo. A Muy ustedes. interesante esta columna de Giancarlo Quadrici aquí sobre la prevención del suicidio y son muchas áreas, muchos temas. Como conclusión, habla, acércate también a alguien. No está de más, no, estoy bien, te dicen. Bueno, no está de más preguntar. Cambiemos las narrativas. Hablar responsablemente del suicidio salva vidas. Totalmente. Seguimos en Plan de Radio.